Bueno, y así con este tema Caballo Viejo de José Luis Rodríguez, iniciamos esta nueva emisión en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, a través de YouTube, como Siempre Venezuela, y en nuestra página web, dese la pasadita por la página web de Siempre Venezuela, siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace en esta hora con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas en las redes sociales, a Alex Meneses en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia, y así inicia Omar Prieto, pues hace un rosario de promesas para su eventual segundo periodo en el estado Zulia. Pues el gobernador del estado Zulia y aspirante a la reelección por el PSUV, Omar Prieto, presentó su plan de gobierno para el periodo 2021-2025, en el que prometió que el foco de su gestión se dirige en lo que denominó 8 vertientes que comprenden desarrollo social, seguridad, electricidad, salud, desarrollo y ese desarrollo económico, agua, gas e infraestructura, petróleo y petroquímica. Esos son los ítems de los cuales está hablando Omar Prieto durante su ponencia reseñada por el portal Versión Final. Prieto ha indicado que el estado Zulia posee los líderes delictivos de bajos niveles, y que eso, pues lo que indica en la entidad, que es una entidad más segura, al tiempo que ha indicado que en las acciones que se tomaron para lograr ese, pues esto fue el cierre y la demolición del retén de cabinas, considerado como un epicentro de las operaciones criminales en el occidente del país. También ha subrayado que a partir del año 2022 se ejecutarán planes de investigación para las policías y la creación de unos centros policiales con la adquisición de 500 armas de fuego, la graduación de 3.200 nuevos funcionarios y la activación de 250 unidades de patrullas para fortalecer la vigilancia y fortalecer el control de este estado. Respecto al tema de la electricidad en el estado, el cual ha sido uno de los más golpeados por la falta de mantenimiento, y además de la falta de mantenimiento, la falta de inversión en el sistema eléctrico nacional por parte del gobierno central, Omar Prieto ha venido indicando que abordará este tema de las fallas en el suministro y estabilizarlo, a pesar de que no es parte de sus competencias. En tal sentido, ha venido destacando que durante el periodo 2021-2025, pues será óptimo y además completo este sistema eléctrico en el Zulia, y ha recalcado que fue encendida otra turbina en la estación Termozulia para generar unos 700 megavatios en esta entidad. El gobernador del Zulia, Omar Prieto, tiene previsto repotenciar 338 camiones cisternas de gas para atender así a 721 familias, y la construcción de 3 plantas de llenado en los municipios La Guajira, Barat y San Francisco, mientras que se tiene previsto también instalar 3 mini plantas en Cabimas, y además de Cabimas en San Francisco, para que los puntos de comida rápida puedan recargar las bombonas. Empiezan esas promesas de los políticos en esta campaña. Ya estamos a puertas, vamos para el 21 de noviembre con esta campaña presidencial. Vamos a ver qué tanto van a cumplir en medio de esas mega elecciones que se van a realizar, qué tanto de estos ítems que está diciendo Omar Prieto va a cumplir. Es lamentable la situación que se presenta, es uno de los estados más golpeados, pero vamos a ver, siempre en campañas políticas, siempre salen las promesas, y son promesas a la final, promesas falsas, promesas que no se van a cumplir. Quieren buscar adeptos y quieren buscar ese voto que llegue con esa promesa. Hay que pensarlo, y hay que pensarlo muy bien por quién realmente se va a votar en estas mega elecciones. Y Venezuela, pues, es el país latinoamericano que más tiempo pierde en los trámites burocráticos. Pues los emprendimientos y las pequeñas empresas deben atravesar un auténtico calvario para formalizar sus registros administrativos y cumplir con todas las formalidades necesarias antes de operar legalmente.
ante una burocracia que consume tiempo, esfuerzo y además en cada proceso pues se viene presentando esa pérdida. Es la conclusión que puede extraerse a partir de los resultados del índice de burocracia latinoamericana, que busca medir el tiempo que desestiman las empresas en cumplir con sus trámites para empezar sus operaciones en Latinoamérica. Y de acuerdo con este índice, Venezuela y Argentina se ubican en el último lugar como los países menos eficientes en la materia, constatando pues en el tiempo que invierten las empresas en Brasil, quien obtuvo mejor posición en este índice. La investigación también realizada para la elaboración de este índice pues viene señalando que en Venezuela son necesarias un promedio de 945 horas anuales para completar esos trámites burocráticos que permiten formalizar el registro de una empresa. Cedine Libertad es una organización que ayudó a extraer los datos de Venezuela. Resultó que los trámites en Venezuela además destacan y además se están destacando por esa gran complejidad en materia de pagos y en materia de pago de los impuestos. Para efectuar este tipo de mediciones, pues los investigadores revisaron la estructura productiva del país para determinar cuáles son esas actividades y cuáles son esas actividades que son totalmente relevantes en cada uno de estos sectores, los sectores económicos y el rol que cumple cada una de las empresas, sea empresa pequeña o sea empresa mediana, para seleccionar esa compañía que sea representativa en cada área. Así se viene mostrando este panorama en Venezuela, un panorama bastante complejo. Sabemos que cada día la crisis social, política, económica, donde se han perdido totalmente los valores, donde se busca reconstruir en este momento a este país y que se busca realizar en este momento con esas mega elecciones, es buscar recobrar unas elecciones que sean justas, libres y además que recobremos la democracia. Y en otro orden, el GNB prohíbe a sus funcionarios, la Guardia Nacional Bolivariana prohíbe a sus funcionarios difundir videos de TikTok, una comunicación interna de la Guardia Nacional que se filtró en las redes sociales. Se refiere a que el comandante general de ese componente de la Fuerza Armada Nacional, Juvenal Fernández, prohibió a todos los efectivos pertenecientes a ese cuerpo de seguridad publicar los videos en la red social TikTok, portando prendas militares o haciendo gala de los equipos de las instalaciones de las FARC. La misiva fechada el 5 de noviembre del 2021 pues indica que aquellos integrantes de la Guardia Nacional que incurran nuevamente en la grabación de estos videos en la citada plataforma serán susceptibles pues a las diferentes sanciones disciplinarias, las cuales no fueron identificadas y no van a ser identificadas en el documento que se ha plasmado. Los uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana, así como de otros cuerpos de seguridad, pues suben varios videos en los que reflejan la conducta que diariamente ejecutan sin supervisión de los superiores. En la mayoría de los casos, estos videos no son supervisados. En mayo de este año en curso, las autoridades detuvieron a 4 funcionarios por subir a TikTok un video en el que se evidencia el maltrato a un gato en la carretera panamericana. Entonces, este tipo de videos son los que está la Guardia Nacional Bolivariana sancionando, y como cosa rara y para variar, en Venezuela siempre se sancionan a todas las redes sociales y más a quienes quieran realizar algún tipo de denuncia. Esto es lamentablemente lo que sucede en el día a día en Venezuela. Y en un video material audiovisual que tenemos en este momento, el caso de Kevin Reynosa, pues es una clara demostración de cómo las autoridades manipulan un caso para incriminar a un joven de origen humilde. Vamos a escuchar. Se trata de la detención arbitraria de mi hijastro, que se llama Kevin Reynosa, el cual fue detenido en unos allanamientos que estaban haciendo en varias viviendas ahí en el sector, la policía, el FAES. A él lo consiguieron en la casa de su yerno, estaba en la casa de su yerna y se lo llevaron preso. Y como no tenían nada de qué acusarlo, la policía fue al siguiente día, o sea, el día martes, sacaron a toda la gente, a toda la familia, la sacaron de la casa,
subieron a la Plata Banda, allí pusieron unas granadas, pusieron un armamento allí, tomaron fotos y entonces con ese montaje que hicieron el día martes fue que hicieron un expediente y lo están acusando de terrorismo y de tenencia de armas y explosivos. Es evidente, está toda la comunidad del sector, es testigo de que fue un falso positivo, de que fue sembrado lo que ellos hicieron, porque eso lo llevaron el día lunes y ellos llevaron esa evidencia, fue el día martes que fue que sembraron las cosas con las que están acusando a mi hija. Estas son las irregularidades que siempre se presentan en Venezuela. No es raro, no es de extrañarnos que siempre se inculpa, se buscan culpables, además de buscar culpables, pues es imputar cargos que no se tienen, y eso es lo que vemos en el día a día con estos presos, con estos detenidos, con todas las arbitrariedades que se vienen presentando en Venezuela. Y en otro orden noticioso, siempre Venezuela, se ha abierto el paso peatonal de la frontera por Ureña. Pues oficialmente está abierto ese paso, el paso peatonal por el puente Francisco de Paula Santander, que conecta a las ciudades de Cúcuta y la ciudad de Ureña. Cientos de personas pues han caminado durante largas horas, han llegado al puente. Eso es lo que ha venido informando el diario tachirense La Nación, que también ha destacado que en esta oportunidad Colombia tomó la iniciativa para reabrir este paso. El puente Francisco de Paula Santander se dio como corredor hace más de 4 meses y ahora pues este tramo, junto con el tramo de San Antonio del Táchira, está abierto para transeúntes en general. Parece pues muy bien esta medida, que se haya abierto ese puente, así no se tenga que pasar por esas trochas para ir a trabajar, en lo que han venido expresando a La Nación Jordin Ismael, que es un joven de 27 años. Sabemos que las trochas han sido ese paso ilegal y siguen siendo ese paso ilegal para poder transitar hacia la ciudad de Cúcuta, además pasar hacia Colombia y hacia otros países. Freddy Bernal, quien es el protector del Táchira, oficializó el restablecimiento del paso peatonal junto al alcalde John Carrillo. También afirmó que el próximo jueves reabrirá el paso en el puente La Unión. Estos horarios de ingreso a Colombia inician a partir de las 6 de la mañana, de 6 a 4 de la tarde, para entrar a Venezuela de 6 a 8 de la noche. El mes pasado, pues el gobierno de Nicolás Maduro había anunciado esa reactivación del intercambio comercial en la frontera colombo-venezolana. Los contenedores los bloquearon desde hace 2 años y además esta es la nueva activación, esa activación en ese puente peatonal de Ureña. Y en otro orden, en la parte migratoria, el PNUD invita a venezolanos en Colombia, Perú, Chile y Ecuador a registrar los diferentes aportes, pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela ha lanzado la campaña titulada Desde donde sea, los venezolanos aportamos, con el fin de destacar los aportes socioeconómicos a los migrantes en los países que son de acogida. Para llevar a cabo este tipo de proyecto, el PNUD pues ha puesto a disposición una pizarra digital donde los migrantes venezolanos desde cualquier país pueden anotarse de manera virtual para que destaquen ese aporte a la sociedad donde se encuentran. Mediante una nota de prensa, el PNUD ha señalado que la campaña está dirigida a comunidades de acogida y además de personas venezolanas retornadas y migrantes en los principales países que son receptores, como lo son Colombia, Perú, Ecuador y Chile, y de Venezuela, en el caso de los estados fronterizos con Venezuela y con Brasil, y que presenta una migración que es totalmente pendular. Este proyecto pues busca mostrar que las personas migrantes, incluidas las refugiadas, pues contribuyan con ese desarrollo, con el desarrollo de sus países y de esos países que les están brindando ese apoyo, ese país de acogida. Pueden participar personas retornadas migrantes venezolanas entre las edades de los 18 a los 65 años, proactivas, que sean emprendedoras, que estén contribuyendo de forma y en diversas formas a sus comunidades de acogida en las siguientes áreas: respuesta a la pandemia, emprendimiento y proyectos económicos, proyectos sociales y o de bases comunitarias, proyectos u organizaciones artísticas y culturales,
estos aportes pues se pueden registrar como venezolanos migrantes, lo hemos reiterado y lo he reiterado en la nota, como migrantes retornados. Además, se deben anotar en esa pizarra, en la pizarra de retornados, donde esa pizarra digital les está permitiendo a ustedes pues ingresar y poder ver cuál es esa iniciativa de poder aportar al país, aportar a ese país donde usted le están brindando la oportunidad. Hemos visto una serie de personal a través de este programa de Siempre Venezuela, cómo están aportando y cómo es ese aporte que están realizando a través del trabajo, del emprendimiento, de cuáles son los puntos más específicos que están manejando, cuáles son las áreas en las cuales se están manejando más, y en las áreas que más se está manejando Venezuela, ese migrante venezolano, es en la parte de comida y de gastronomía. Se están desarrollando ya por acá, nuestro equipo de Siempre Venezuela ha pedido que se le dé una información con la finalidad de que cada vez que vayan a un sitio específico, pues tengamos a ese entrevistado, a ese migrante que está dando ese aporte, para poder de verdad probar ese sazón que nos han invitado en reiteradas ocasiones. Y en otro orden noticioso, Soranit Hernández dice que la Corte Penal Internacional podría detener la investigación si Venezuela juzga al alto mando. Pues la abogada Soranit Hernández de Defendini, experta en Derecho Internacional, ha señalado que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solo podría detener la investigación sobre el caso Venezuela si se lleva a cabo el enjuiciamiento de miembros de alto mando del Estado responsables de estos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Ese memorándum de entendimiento que se ha firmado, que se firmó entre el fiscal Karim Khan y Nicolás Maduro, establece que la Corte Penal Internacional apoyará cualquier esfuerzo que sea sincero y además significativo que emprendan el gobierno venezolano para reforzar y revitalizar el sistema judicial y penal, a fin de que una verdadera rendición de cuentas en Venezuela para las víctimas de esos presuntos delitos. Sin embargo, ante esta situación, la abogada también dice que para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no basta con dictar una sentencia a algunos funcionarios de este organismo de seguridad del Estado que hayan incurrido en esas violaciones de esos derechos humanos. El Poder Judicial pues tendría que juzgar también a toda la cadena de mando. Eso quiere decir al presidente, al vicepresidente, al ministro y a quienes le siguen en la fila. Responsables de esto, quienes son pues responsables de estos crímenes de lesa humanidad y crímenes que se han llevado a cabo y se han perpetrado, es lo que ha venido explicando Hernández a el diario El Nacional. También ha dicho que no hay una verdadera voluntad de juzgar al alto mando porque hasta el momento no existe un solo enjuiciamiento de mérito en proceso. Además de esto, pues la justicia venezolana es en parte responsable de esas violaciones de los derechos humanos en el país y que es muy difícil que emprendan acciones en contra de ellos mismos. Es lo que ha venido señalando el miembro de la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, era la cantante colombiana Gina Gallegos con este tema Aquí estoy yo. Un tema que sonó bastante bueno para iniciar así esta segunda porción del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos con más información. Y la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo pues ha publicado un informe reciente en donde desde el año 2017 hay la necesidad de un acuerdo nacional en Venezuela y de justicia social para los trabajadores. Según esta organización, en ese informe se indica que otros de los aspectos con respecto a las agresiones a los sindicalistas durante el desarrollo de sus actividades, la comisión constata con profunda preocupación que se trató de actos violentos que atentaron contra la integridad física de la persona.
dirigidos contra activistas gremiales y sindicales en torno a la realización por los mismos de actividades legítimas de defensa de sus intereses, lo que llevaría a inferir que tales actos estuvieron motivados por la intención de impedir, disuadir o reprimir la realización de actividades del sector sindical. La comisión observa con inquietud que la mayoría de tales hechos no aparecen haber sido objeto de investigaciones policiales y judiciales, y la comisión concluye que en el país tuvieron y tienen lugar una serie de actos de violencia contra empleadores y contra sindicalistas que son violatorios de las libertades civiles básicas, en particular a la seguridad e integridad física de la persona. Esto también forma parte de violación de derechos humanos, y este informe preparado por la Comisión Técnica de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, también sirve de soporte para las denuncias que han hecho diversos sectores por violación de derechos humanos en Venezuela, enfatizando en este caso el sector laboral, el sector productivo del país, que se ha visto acorralado por diversas maneras por parte de un régimen que los hostiga, los persiga y los sanciona cuando muestran cualquier signo de disidencia o de opinión contraria al gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con la primera parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y la organización civil Súmate alertó que el directorio del Consejo Nacional Electoral no ha sido diligente en el proceso de notificación y convocatoria de los electores seleccionados por sorteo aleatorio como miembros de mesa para prestar sus servicios el próximo 21 de noviembre. Un total de 991.248 personas resultaron escogidas para hacerse cargo de la respectiva labor, en el que estarán activas 30.643 mesas en toda la contienda electoral. Para Súmate, hay que lamentar que a la fecha el CNE no haya convocado más de 895.000 personas seleccionadas para fungir como autoridades de los centros de votación. Tampoco los más de 22.500 que atenderían a las nuevas mesas electorales. Por tal razón, la organización consideró que estas acciones atentan contra sus derechos, además de ser una muestra de irrespeto a lo establecido en la normativa electoral. Y Eliezer Sirit, candidato a gobernador en el estado Falcón, denuncia que hay más de 150 obras paralizadas en la entidad. Yo pensaba que el año de ñapa que le dieron a Estela lo iba a utilizar para terminar este poco obras inconclusas que hay en el estado. Más de 150 obras inconclusas, sí. Llegó el vago este Dormilón y menos hizo por culminar. Nos encontramos en el barrio 23 de enero de la parroquia Capatari, el municipio de Buchibacoa. Como pueden observar, ahí está una obra inconclusa, una de las tantas obras que el gobierno de Montilla, el de Estela y el vago este Dormilón que tenemos ahorita han debido culminar y no culminaron. Nosotros estamos asumiendo el compromiso que una vez que recibamos de parte del pueblo Falcón la confianza para conducir los destinos de este estado, revisar cada una de estas obras y aquellas que sean necesarias de urgencia culminarlas, hay que culminarlas para poner al servicio de la gente. Bueno, nosotros vivimos aquí como los animales porque aquí todo está colapsado, nosotros no tenemos vida propia. ¿Estás escuchando, Dormilón? Por eso que el 21 de noviembre el pueblo te va a castigar por vago, por dormilón y por indolente e inepto. Y cumpliendo con las actividades del cronograma electoral, el Consejo Nacional Electoral analizó el despliegue lineal de los equipos tecnológicos electorales e igualmente del material electoral en cada estado. Ya empezó la distribución de todo este material que debe estar con suficiente antelación en los centros electorales en todo el país. Y ante la magnitud del proceso electoral venezolano, se toma en consideración un cronograma en donde 2 semanas antes del proceso ya los materiales empiezan a ser distribuidos. Esto es lo que anunció el Consejo Nacional Electoral. Y la mayoría del pueblo venezolano quiere un cambio radical en el país. ¿Dónde está la mayoría? La mayoría está en todos los que queremos que el país avance, en los que queremos surgir y crecer en nuestra tierra, en quienes después de toda una vida de trabajo merecemos mejores condiciones de vida, en quienes sabemos que tenemos que luchar para no seguir viviendo en medio de esta crisis, porque este desastre nos afecta a todos. Voto porque es mi forma de decir aquí estoy y no estoy dispuesto a rendirme. Aquí estamos, unidos para luchar.
Bueno, y se siguen sumando las razones para votar este 21 de noviembre. Por un lado, la juventud y por otro lado, el pensar en la familia, en los hijos, en la descendencia. Esta sería una de las razones con mayor peso para votar el próximo 21 de noviembre. Desde la semana pasada no tenemos agua y cuando el agua llega, por decirte algo, llega un día, llega hedionda, tenemos que esperar que nos llegue el agua para poder llenar con calma, esperar que corra. Es horrible, de verdad. La recolección de basura aquí en el municipio. Tenemos 15 días que nos pase la sed. Bueno, y este sábado y domingo, este pasado fin de semana, se realizó el proceso de auditoría de la producción de las máquinas de votación que tiene lugar en el galpón número 3 del Consejo Nacional Electoral en Mariches. En la jornada se prepararon 1.987 máquinas. El total del equipo de votación que corresponde al Estado Lara. Fueron auditadas 21 máquinas pertenecientes a 3 municipios de esta entidad centro-occidental. En específico, las máquinas sorteadas corresponden a los municipios de Irribarren, Urdaneta y Simón Planas. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y fue el reporte Vigilante Electoral, una visión muy rápida de lo que está ocurriendo en el proceso electoral venezolano. Y es la oportunidad propicia para ver el reporte preparado por nuestro compañero Oliver Luyano desde La Guajira, desde el Arauca binacional. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, en este primer contacto vamos a presentarles a ustedes las noticias más importantes ocurridas hasta este momento en esta zona de frontera. Incautan 140 galones de combustibles que sería enviado a Venezuela. Autoridades lograron la ejecución de la orden de registro y allanamiento a una vivienda en el sector conocido como Media Agua, encontrándose almacenado combustible de procedencia nacional. Durante el procedimiento se halló un centro de acopio clandestino de combustible donde habían mangueras, embudos artesanales, estructuras metálicas y 19 recipientes plásticos llenos de hidrocarburos. Lograron la incautación de un total de 140 galones. El combustible fue dejado a disposición de la Fiscalía General Seccional de Arauca. Mediante labores de investigación de la Policía Judicial, establecieron que son utilizados estos centros de acopio para almacenar el combustible subsidiado destinado al municipio de Arauca, que son aprovechados por grupos irregulares para ser enviados al vecino país de Venezuela, afectando directamente a la comunidad de Arauca y desabasteciendo de combustible subsidiado al municipio. De hecho, son bastante considerables las colas y el tiempo que las personas tienen que perder en la cola para surtir combustible. Y en otro orden, 10 proyectos de electrificación por más de 11.600 millones de pesos se desarrollarán en el departamento de Arauca. El gerente de la empresa de energía de Arauca, Enelar SP, Dumar José Quintero, anunció que de la mano del gobernador Facundo Castillo se logró la consecución de 11.600 millones para adelantar 10 proyectos de electrificación que beneficiarán a cerca de 1.100 familias de las áreas rurales y urbanas y para zonas no interconectadas a lo largo de todo el departamento. Estas iniciativas nos permitirán el cierre de brechas, así
se contempló en el Plan de Desarrollo Construyendo Futuro. De la mano de ello viene la reactivación económica, la generación de empleo y el fortalecimiento del campo. Y ya lo estamos logrando con proyectos de ampliación de la infraestructura eléctrica que le apuestan a aumentar la productividad y competitividad de la región. Así lo expresó el gerente de Enelar, Dumar José Quintero. Por otra parte, el secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Guerrero García, sostuvo que en un trabajo interinstitucional se están apalancando estos 10 proyectos de ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica, de los cuales ya fueron aprobados 2 por más de 6.400 millones con recursos propios de regalías directas del departamento, donde se ampliará la cobertura eléctrica para 8 veredas de Arauca y 4 veredas de Fortul y un barrio de Saravena. Asimismo, se aprobaron otros 2 proyectos por más de 6.300 millones con recursos propios de Estampilla Proelectrificación Rural, que beneficiará a 18 familias de la vereda El Rosario del municipio de Arauca y a 10 nuevos usuarios ubicados en las zonas no interconectadas de Carabobo Norte, con soluciones fotovoltaicas individuales en cada una de sus viviendas. Agregó que otros 6 proyectos restantes por más de 4.500 millones se encuentran en trámite para la asignación de recursos propios del departamento. La gobernadora Erika Parales, la gobernadora encargada, sostuvo que estas acciones permitirán de forma anticipada el cumplimiento de las metas establecidas para este renglón y sector productivo en el Plan de Desarrollo Departamental, y que las inversiones con recursos propios son un compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de la población de las 7 localidades araucanas. Y en materia política, control por parte de la Asamblea Departamental, la Secretaría de Educación y su representante Maricel Ortiz. Antes que suspender o aplazar los debates de control político, la Asamblea será mucho más rigurosa con este ejercicio para conocer el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y absolver muchas inquietudes de los diputados que están en permanente contacto con las comunidades. El presidente de la corporación, Wilton Rodríguez Benavides, sostuvo que independientemente de la situación del gobernador Facundo Castillo, ahora más que nunca su equipo de colaboradores debe exigirse al máximo y mostrar resultados, porque la administración no se puede parar. Sostuvo que se ha hecho un trabajo muy importante en cumplimiento de las funciones constitucionales, y en ese ejercicio del control político ya han pasado al tablero varias dependencias. Esperamos continuar con funcionarios comprometidos para evitar que los recursos conseguidos con mucho esfuerzo por el gobernador se pierdan. Es la declaraciones dadas a diferentes medios de la localidad por el presidente de la Corporación Legislativa de Arauca, Wilton Rodríguez Benavides, quienes a través de esa institución vienen ejerciendo control político a las secretarías dependientes de la gobernación del departamento. Y los medios de esta zona también reportan noticias de Venezuela, y podemos presentarles: extradición de Saab no cierra los diálogos con la oposición venezolana. El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, dijo que la extradición de Alep Saab a Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero afectan los diálogos que sostenía el oficialismo con la oposición en México, pero que no los finaliza. Ese secuestro afecta al proceso regular de la dinámica de diálogo. Eso no quiere decir que el diálogo haya terminado. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho una y repetidas veces: sus manos y brazos están abiertos para el diálogo. Así lo resaltó
el canciller Plasencia. Además agregó que más temprano que tarde se retomarán las charlas entre ambas partes, pese a que fue la decisión del oficialismo de suspender unilateralmente las charlas en México, tras asegurar que la extradición de Saab no fue una decisión legal, fue una imposición unilateral. El canciller estimó que los diálogos en México avanzan y van muy bien, porque han tenido encuentros de mucha trascendencia en el que se han adoptado distintos documentos de trabajo social o que reconocen a Nicolás Maduro como el único presidente de Venezuela. Bueno, y es lo que se reporta, ¿no? Aunque el mundo conoce la situación de Venezuela y lo que realmente ha ocurrido con el señor Saab. Mis amigos, desde esta zona de frontera, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lugano, guariqueño y de Sarasa. Bueno, y fue el reporte de Oliver Lugano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. Y con esta nota nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema para iniciar así la segunda hora. Fiel compañero Teo Galíndez llevando este tema que nos reencuentra con esa unión entre Colombia y Venezuela por el lado de la música. Lo que es el folclore nos une también en estas relaciones entre ambos países. Y bueno, iniciamos así la segunda hora del programa. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Un pequeño detalle y técnico. Las movidas de Irán en Venezuela que desde hace años preocupan a Colombia. Las relaciones entre Irán y Venezuela se han fortalecido sustancialmente desde comienzos del milenio. Presidente iraní y venezolano de ese entonces, Maud y Hugo Chávez, encontraron un punto en común donde se realizó su rechazo a la influencia de Estados Unidos en el mundo. Estos dos países se han caracterizado por una retórica antiimperialista que dibuja a Washington como el principal problema para su independencia y como centro de su propaganda gubernamental. A partir de esa opinión en común, pues se consideran aliados totalmente naturales, por lo que se han embarcado en varias iniciativas y esas iniciativas pues son conjuntas. Además, las sanciones impuestas por Estados Unidos presionaron tanto a Teherán como a Caracas, ya que reduce el número de países y empresas con las que se pueden relacionar, provocando un fuerte impacto económico, en especial sobre todo en Venezuela. Es por eso entonces que, según lo señala el gobierno iraní, se dedica a proporcionarle esa ayuda a Venezuela a través del envío de buques con alimentos y la llegada de ayudas técnicas para arreglar una de las refinerías venezolanas que se encontraban totalmente averiadas. Bueno, y ahora sí, la coordinadora regional de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, Angélica Ángel, denunció que la Facultad de Medicina de la ULA no reúne las condiciones mínimas para las actividades académicas. Veamos por qué. Hola, buen día. Mi nombre es Angélica Ángel, soy coordinadora regional de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos y el día de hoy estamos aquí haciendo visible la denuncia con respecto a la situación actual en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina vive dos problemáticas en específico que está convirtiendo esta facultad en un lugar crítico para la educación. Primero que nada, su crisis en la infraestructura debido a las constantes filtraciones en el lugar que ha producido hongos negros en nuestras aulas y la falta de personal en el mismo núcleo. De 56 vigilantes que tenemos en nómina, solo asisten a la facultad 5 de ellos con apoyo profesoral y estudiantil. Situación que se presenta en la Universidad de los Andes, en esta Facultad de Medicina, y obviamente así como está la Universidad de los Andes, están muchas universidades y centros educativos de Venezuela en donde por falta de recursos y ante la carencia de posibilidades económicas para poder conseguir recursos por otras vías, la universidad se ve enfrentada a esta situación de deterioro en su infraestructura.
y ese hecho es hecho por el propio gobierno de facto, que ha impedido el acceso a presupuesto a la universidad, y con esa reducción presupuestaria luego pretenden aparecer como salvadores de las universidades, como lo están haciendo en la Universidad Central de Venezuela. Y vuelven a suspender la audiencia de los involucrados en el asesinato del capitán Acosta Arévalo. La audiencia de los involucrados en el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo fue suspendida nuevamente, lo que ha informado la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. En su cuenta de Twitter, la organización ha detallado que los funcionarios Ascanio Tarascio Mejías y Steven Zárate Soto, juzgados por homicidio calificado con alevosía y tortura, tienen coronavirus. Esto se había el martes anterior a la audiencia, pues también se había suspendido, ahora se vuelve a suspender nuevamente, donde se había dejado para el día de hoy. El año pasado fue lo mismo, se suspendió la audiencia, provea denuncia que en aquel momento que los funcionarios muy posiblemente pues actuaron con el orden o complacencia de las altas autoridades de la DGCIN, pues la organización incluso ha señalado que Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro, por tanto, exigió una investigación contra esta cadena de mando. Bueno, pero en todo caso ahí está la situación, se suspende nuevamente la audiencia, no sabemos qué va a pasar también con el tema de la gente de Fundarredes. Esta es la justicia en Venezuela. De verdad que es un cuento de Kafka, una historia de Kafka, lo que uno vive en el tema de la justicia en Venezuela. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con la segunda parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Las regulaciones establecidas para la campaña electoral están estrictamente enmarcadas en una serie de instrumentos jurídicos que permiten el cumplimiento de la fiscalización electoral adoptada por unanimidad por los 5 rectores del Consejo. Estas limitaciones de la campaña se refieren sobre todo a las campañas de propaganda. En medios impresos, las candidatas y candidatos de todas las organizaciones políticas podrán contratar la difusión de propaganda electoral en periódicos impresos de circulación nacional, regional o local. El espacio podrá ser media página diaria si se trata de impresos tamaño estándar y en tamaño tabloide una página diaria no acumulable. La candidata a la reelección a la gobernación del estado Táchira, la actual gobernadora Lady Gómez, acusó al candidato al chavismo Freddy Bernal de hacer promesas falsas al pueblo. Telefónica no es de ahorita. Hace más de 2 años este pueblo se quedó sin internet y sin conexión telefónica, y cuando se va la luz quedan en una jungla. ¿Por qué no resolvió Bernal ese problema si él es del gobierno nacional y CanTV es del gobierno nacional? ¿Por qué no resolvió el problema del gas si eso depende del gobierno nacional? ¿Por qué vino a distribuir la gasolina en las estaciones de servicio con los amigos de él, matraqueros que le venden al pueblo 1 litro de gasolina de 1.800 y 2.500 pesos para arriba? Por allí la señora que habló de los pacientes oncológicos y los pacientes renales. ¿Cuántos pacientes oncológicos y renales se murieron porque no los dejaron pasar por el puente a hacerse sus tratamientos en Cúcuta? Y ahora viene a tomarse fotos y a decir que el pueblo le tiene que agradecer que abrió la frontera. No seas bandido, que lo que has hecho es burlarse del pueblo. Bueno, y la propaganda electoral difundida a través de tecnologías de información también será objeto de control por parte del Consejo Nacional Electoral. Esta tecnología de información y comunicación también tiene su normativa. Para ello, el Consejo Nacional Electoral llevará un registro de las cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de cada candidato y cada candidata. La difusión de propaganda electoral a través de operadores de telecomunicación con mensajería de texto podrá ser de hasta un mensaje de texto diario. Los responsables de la contratación también deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y también, por otra parte, Eliezer Sirit, candidato a la gobernación del estado Falcón, promete recuperar la vía Punto Fijo Coro. Estamos en la vía Coro Punto Fijo, obra construida en la era democrática, convertida hoy en una trocha.
a consecuencia del mal gobernante que tenemos. El candidato de Maduro, que aspira a ser reelecto, es responsable de que la autopista Coro-Punto construida en la etapa de democracia, hoy no haya transitabilidad. Y así quieren que le den nuevamente la confianza. En los primeros 180 años de nuestro gobierno, verán los falconianos cómo se gobierna en este estado. Verá que habrá transitabilidad para Punto Fijo y viceversa hacia Coro. Bueno, y siguen las denuncias sobre situaciones irregulares dentro del proceso electoral venezolano. Álvaro Zambrano hace una denuncia sobre la presunta sustitución de María Rivero, candidata a la alcaldía de Palavecino en el estado Lara por fuerza vecinal, de manera unilateral, sin su renuncia, violando la forma establecida por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, esta candidata la habrían cambiado, la habrían sustituido como candidata sin ella haber presentado la renuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral. Es una de las denuncias que empiezan a formularse sobre este proceso. Víctor Portilla, candidato de la alcaldía del estado Barinas, promete darle solución al problema fundamental de la basura en esta ciudad. Esto es lo que nos conseguimos en cada casa por casa, en cada recorrido que hacemos por nuestro municipio capital. Hoy nos encontramos en el sector Juan Pablo II, vemos toneladas de basura, que es responsabilidad del alcalde encargado recoger estos desechos sólidos y llevarlos al vertedero. Pero ya entendemos que no sale de la alcaldía, no cumple con su tarea. Una vez llegados nosotros el 21 de noviembre, con la ayuda de Dios y del pueblo de Barinas, nos comprometemos en darle respuesta inmediata a esta problemática que padece nuestro municipio de Barinas. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y fue el reporte Vigilante Electoral, una visión muy concreta, muy rápida sobre el proceso electoral en Venezuela en este momento, con miras al 21 de noviembre. Seguimos con más información. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buen provecho a esta hora, tanto a Alan, Nancy y a todo su equipo de producción, con las noticias que impactan a esta hora del Cesar, el Magdalena, la costa Caribe, el Atlántico y por supuesto La Guajira. Caribe, Magdalena, desmantelado grupo delincuencial dedicado al envío de cocaína camuflada en cajas de frutas a Europa y Centroamérica. Ecopetrol anunció hallazgo de petróleo y gas en Casanare. Colombia registra 1.917 nuevos casos en 24 horas y 38 fallecidos del COVID-19. En la ciudad fronteriza de Maicao exigirán carnet de vacunación para ingresar a los eventos masivos. La administración de Maicao expidió el decreto 266 del 8 de noviembre del 2021, por medio del cual se acoge lo dispuesto en el decreto 1408 del Gobierno Nacional, donde se establecen instrucciones con ocasión al COVID-19. Caribe colombiano, paso a paso y satelitalmente, las empresas Asbama e ICA monitorean las zonas productoras de banano del Caribe colombiano. Aplican tercera dosis anti-COVID a personal de la salud. Ibagué y Pasto incluidas en la red de ciudades creativas de la UNESCO. Parte de la gasolina subsidiada de La Guajira se le está quedando en otros departamentos. El representante Alfredo de Luque señaló que el cupo insuficiente de gasolina subsidiada y el contrabando siguen afectando a los conductores. Otra baja, Oscar Murillo en la selección ante Brasil y Paraguay. El presidente Iván Duque Márquez selló alianza económica y diplomática con Israel. Hoy martes de Prosperidad Social inicia quinta entrega del incentivo a jóvenes en acción. 12 concejales armaron nueva coalición mayoritaria en Soledad, Caribe colombiano. 293 casos de COVID-19 en la costa atlántica, 3 muertes en Barranquilla y 12 en los municipios. Elegidos 19 delegados para la mesa de participación de víctimas del distrito. La DIAN invita a los deudores a acogerse a beneficios para ponerse al día. En el caso de Alex Sack es de interés general
y no se debe cerrar a la prensa ni al público, lo indica la Fiscalía de los Estados Unidos. Es un urgente llamado de MIRREC IPS para que la ciudadanía done sangre. 11º Foro de Estudiantes, Profesores y Egresados de Filosofía en la Universidad del Atlántico. En Colombia, mortalidad por riesgo cardiovascular en personas de 30 a 70 años se redujo en un 29%. Imputado exalcalde de Manaure en La Guajira por detrimento de 2.800 millones en contrato para reducir la mortalidad infantil. Insólito, vehículos se incendiaron luego de aparatoso accidente en Bosconia. Oído al tambor, 10 municipios del Cesar no tendrán energía entre el 9 y el 12 de noviembre. Alan, Nancy, esto es inconcebible. Los municipios vecinos como el Cesar, el Magdalena y La Guajira están pasando calamidades atroces con el servicio de energía gracias a la empresa Aire. Valledupar entre las últimas ciudades en porcentaje de vacunación contra el COVID-19. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dio a conocer el porcentaje de las primeras dosis o dosis únicas aplicadas en las capitales de los departamentos del país. Captura le ponen los ganchos a 5 personas que extorsionaban a comerciantes en la ciudad fronteriza de Maicao. Riacha realiza la feria campesina con éxitos. El barranquero Lucho Luis Díaz no se cansa, doblete y figura con el Porto. Consejo de Estado confirma sentencia del Tribunal de La Guajira que beneficia a los empleados públicos. En Atonuevo, buenas noticias, instalan ya el segundo transformador en la subestación del municipio Guajiro. En política, polémica salida del director de Salud Pública del DADI. La decisión se conoció por el decreto 1206 del 5 de noviembre. Sin embargo, Carlindo expuso presuntas irregularidades que, según él, motivaron su salida del cargo. Otro temor creciente en Cartagena de India, picaduras de abejas. Llegó noviembre y ya Cartagena, con su reinado popular, arrancó con la imposición de banda a las candidatas. En Cartagena de India, más de 200 familias sanbenitinas pescan su sustento a orillas de la carretera. Los damnificados son asistidos por la alcaldía de San Benito Abad y las mismas aguas le están llevando peces, pero la situación empeora cada día más por los torrenciales aguaceros. En el sector María la Baja tendrá nueva sede amarilla de la institución Rafael Uribe Uribe. David Panamá ratifica su hermandad con Montería. En Colombia los requisitos para las circunscripciones de paz son excesivos, lo indica la misión de observación electoral El MOE, que afirmó que diversas víctimas quisieran aspirar a postularse, pero por los diferentes requisitos no pueden hacerlo. Aida Merlano anunció que no asistirá a su juicio. En deporte, Bolívar se hizo sentir en el grado 4 de tenis de Cartagena. Real Cartagena planta cara, pero pierde 3-1 ante el Tuluá. En tecnología hay una nueva experiencia fotográfica que está disponible solo en Cartagena de India. A través de una aplicación desarrollada por colombianos, en Cartagena de India será posible tener fotografías profesionales con un método a la vanguardia de la tecnología. Más de 30 barrios y 4 comunas estarán sin electricidad hoy martes en Santa Marta por trabajos técnicos. Más de 8 horas. Sigue la polémica con los servicios eléctricos, sobre todo en la costa caribe. Universidad del Magdalena realizará simulacro de votación. El ICETEC inicia jornada nacional para que usuarios se pongan al día con los créditos. Fin de año en Colombia tendrá un efecto positivo en las cajas registradoras del comercio. El gobierno eleva la meta de crecimiento del 6% a 8.5%. Andrea Aguilera, Miss Mundo Colombia 2021, llega hoy a Santa Marta. Sigue siendo noticia Egan Bernal, que habla de su posible salida del club Ineos. Santa Marta, el Rodadero, se llena de arte y cultura con las galerías populares de la JEFAC. Alcaldía Samaria amplió vigencia para el descuento del 80% en impuestos.
El distrito abre convocatoria de Turismo Emprende. Incendio arrasó con 3 locales comerciales en Ciénega de Oro. Muy lamentable que ganaderos del sector de Salamina empiezan a mudar sus redes por los torrenciales aguaceros. Más de 5.000 víctimas se disputarían los 16 curules de paz. En Céntrico, capo colombiano que cayó en Sabaneta va rumbo a una cárcel de Holanda. No es una noticia de Colombia, pero la melodía Starway to Heaven, la canción del Led Zeppelin, cumple 50 años. Camilo fue invitado a cantar en el show central de los Latin Grammy. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana, si Dios lo permite. Mil bendiciones para todos. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buen provecho a esta hora. Bueno, y fue un reporte preparado por nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura, en La Guajira Binacional. Y con ese reporte nos vamos a la pausa. Y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, este es uno de los temas clásicos de la música venezolana, Luna de Margarita, pero en esta oportunidad interpretada por Mirla Castellanos, una de las voces más excelsas de las cantantes venezolanas. Y ella pues nos ha traído este tema que nos sirve así para darle pie al último segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Bueno, les debo comentar una cosa. El Banco Central de Venezuela ha intervenido hoy con 80 millones de dólares el mercado cambiario con el objetivo de mantener el precio del dólar, el tipo de tasa cambiaria que actualmente se regula y que está ubicada en 4.8 bolívares por dólar. Pero esta situación ya está demostrando que no es suficiente para poder contener la tendencia alcista, ya que, como ustedes conocerán, la semana pasada intervino y colocó solamente 30 millones de dólares por día. En esta oportunidad está colocando 80. Esto quiere decir que la presión alcista continúa y que el Banco Central se está quedando sin herramientas para poder controlar la tendencia del alza del dólar frente al nuevo bolívar digital, que por cierto mucha gente ni lo conoce, no lo ha visto, no ha visto la moneda como tal. Pero esta es la situación actualmente que estamos viviendo en Venezuela, un gobierno que no entiende, no quiere entender, igual que un Banco Central de Venezuela que no quiere entender que las únicas medidas de control de la tasa cambiaria no solamente son las monetaristas, sino que también hay que aplicar una política económica que sirva y que dé confianza a la gente. Si no hay confianza en la moneda, la tendencia alcista se mantiene y hay más de uno que está haciendo negocio con esto porque, como dice el árabe, cobro barato, vendo caro. Cobro barato en dólares baratos, vendo caro mañana cuando el dólar se dispare. Y en otro orden vamos a escuchar, y quienes están a través de las redes pueden ver al artista venezolano Eduardo Serrano, quien dirige un mensaje directo al presidente de facto Nicolás Maduro. Mi nombre es Eduardo Serrano. Este mensaje está dirigido al empleado número 1 de mi nación, Venezuela. Ese es el rango con el cual se califica al presidente de la República, que en este caso tiene nombre y apellido, Nicolás Maduro. Quiero dirigirme a usted, señor presidente, para decirle que usted cometió un exabrupto cuando se atrevió a decir en una de sus tantas alocuciones que una lista de personas que difieren de su criterio y de sus opiniones y de su manera de gobernar al país, los calificó de autistas, intentando ofenderlos al usar ese término. Quiero decirle que el autismo es una condición, que los niños autistas en el mundo entero están considerados ángeles que llegan a una familia. Quiero decirle que en todas las naciones civilizadas se respeta el autismo. En esta nación, en la cual vivo, Estados Unidos, vive mi hijo, Leonardo Andrés Serrano Velázquez, hoy en día con 16 años. Llegó a esta nación con 4 años, y desde entonces hasta hoy ha sido atendido de manera respetuosa por las leyes que lo amparan, de manera gratuita.
La han amparado en todas las especialidades que necesita. Hoy en día, Leonardo habla 2 idiomas, no uno solo como usted, y muchas veces mal hablado el español. Él habla 2, escribe en los 2 idiomas, lee en los 2 idiomas, entiende, se comunica, habla, se expresa. Leonardo, hoy en día, un autista sumado a esta sociedad civilizada, va en vías de progreso. Eso no hubiera ocurrido en Venezuela, en un régimen como el suyo, que se dedica a poner pancartas al inaugurar tal vez un baño público en una barriada. Aquí es una labor social. Bueno, y este artista venezolano que muy conocido en la década de los 70, 80, Eduardo Serrano, fue, como quien dice, la figura, el galán masculino de todas las telenovelas más importantes conocidas en Venezuela. Actualmente vive en los Estados Unidos y se ha sentido muy ofendido cuando Maduro compara, como en términos despectivos, a algunos políticos con el autismo, y habla del autismo como si fuera una situación en donde hay más bien burla y descrédito de las personas que son señaladas así. Eduardo Serrano se ha sentido muy afectado por eso y ha expresado, por primera vez veo yo a Eduardo Serrano en estos temas, expresando una posición política, pero lo cierto del caso es que es así. Cuando se compara a alguien con un autista, cuando se compara a alguien como si fuera una persona con alguna deficiencia auditiva o mental, se está estigmatizando a estas personas que sufren estas enfermedades. Y bueno, Maduro, lengua floja, pues se soltó con esto y bueno, lo ha dicho y ahí queda entonces esto grabado y queda la respuesta de Eduardo Serrano. Si usted no puede ni hablar el castellano bien, le dice él, mejor que se quede callado. ¿Mejor para dónde? Y en Siempre Venezuela siempre tenemos en línea telefónica a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Alan. Amigos, desde esta zona de frontera reciban el saludo de el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Sabes que mi abuela siempre decía, al que decía cosas fuera le decía lengua de trapo cuando... Así es. Alan y Nancy. Bueno, mis amigos, en este contacto quiero tocar un tema bien importante y es el tema económico y el índice de inflación en Venezuela. Como ya ustedes conocen, nuestro país es el único país quizás del mundo que vive una inflación, una hiperinflación y además de eso se mide o se devalúa también el dólar y se siente en los precios de los alimentos. Y el Observatorio Venezolano de Finanzas ha hecho pues esta observación y dice que los precios de alimentos en divisas se mueven al alza y señala que el precio de la canasta de alimentos en divisas alcanzó su máximo histórico, 343,75 dólares para una familia de 5 miembros, según las cifras que maneja el Observatorio Venezolano de Finanzas OVF para el mes de octubre. En su informe también destaca el Observatorio Venezolano de Finanzas que la variación de los precios de los alimentos se registró en un 12,77% respecto al mes anterior, cuando estaba ubicada en 304,83 dólares. Basados en estas cifras, el acceso a la canasta alimentaria según el sueldo mínimo fue de 0,69%, mientras el salario mínimo se mantuvo en bolívares 7. O sea que usted puede con eso solo adquirir el 0,69% de la canasta. Según también el observatorio, la inflación mensual para el mes de octubre fue de un 8,1%. La inflación interanual se situó en 1.258%
y la acumulada en 576,3%. El rubro que mostró mayor variación fue el esparcimiento con 19,2%, seguido por educación con 11,18%, debido al regreso de las clases presenciales. El transporte también con un 11,3% y las bebidas alcohólicas con un 10,5%. Este es el panorama, amigos. Recuerden ustedes que el salario mínimo del venezolano es el más bajo que se registra en el mundo, y que son muchas las actividades que debe realizar un venezolano para lograr cubrir sus necesidades básicas. Por cierto que se destaca también que el esparcimiento, la distracción, es uno de los bienes pues a los que muy poco acceso pueden tener los venezolanos. Otro tema, amigos, es con respecto a la educación. El llamado a clases es un detonante para que se dispare el COVID, por lo que se alerta a mantener o a vacunar a toda la comunidad educativa, padres, representantes, a los trabajadores, ya que esto pudiera generar y ayuda a aumentar el tema del COVID. Las autoridades o los representantes de los gremios educativos han hecho llamados a solicitar sean vacunados todos los que participan en estas comunidades. Recuerden también, amigos, que en días pasados el médico José Trujillo alertaba con respecto a la posibilidad de vacunar a los niños con el prospecto de vacuna cubana, y en ese sentido se alerta a que la vacunación sea con cualquiera de las vacunas que están establecidas y que se ha comprobado que se puede controlar el virus. De otra manera, también se destaca que se debe mantener el uso de la mascarilla y la separación en los ambientes escolares. Se preguntan algunos educadores cómo mantener el salón con la cantidad requerida de alumnos, cómo mantener el distanciamiento. Y también se destaca que la presencia de la escolaridad o el retorno a las clases presenciales es muy importante, no solo por el hecho educativo en sí, sino que también la escuela es un factor importantísimo para la socialización, para la convivencia y para otros valores, para el fortalecimiento de la vida democrática y todos estos valores que se inculcan en la escuela. Bueno, mis amigos, Alan y Nancy, a pesar de algunas dificultades que estamos confrontando, hemos establecido este contacto, mis amigos, desde esta zona de frontera. Reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte, amigos, de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Hay cosas de cosas. Se ha señalado a la migración, se le ha acusado y se le ha estigmatizado de algunas cosas negativas. Se le ha señalado en algunos países de generar más problemas que beneficios. Pero siempre hay la voz positiva y la voz de aliento, y en esta oportunidad esa voz de aliento y esa voz positiva llega desde Argentina, en donde se ha realizado un video para agradecer la migración venezolana en ese país. Veamos esta información. Hace un tiempo decidiste emprender un viaje. Un viaje que te llevó a conocer una parte del mundo que no conocías. Sabemos que no ha sido fácil, pero también sabemos que no elegiste el camino por lo fácil que sea.
sino por lo que significa para vos. Hubo tropiezos, pero te levantaste. Hasta que las oportunidades tocaron la puerta y ahí estabas. Y con el tiempo te diste cuenta de que este era tu lugar en el mundo. Donde encontraste un hogar. La ciudad de Buenos Aires es nuestra casa. Sigamos cuidándola. Oye, me emociona ese video. De verdad que es muy bueno. Muy bueno. Y además, fíjate, hecho por argentinos para agradecer la migración venezolana. Ellos la están viendo desde otra perspectiva. Debemos reconocer que en Argentina, y ese es el tema del video, hay muchos músicos venezolanos, muchos músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil que calaron allá en Argentina, como lo han hecho en otros países de Latinoamérica. Pero, por lo menos, de lo que yo he visto desde que empezó el fenómeno migratorio, Buenos Aires ha portado excelente, muy bien con los venezolanos que han llegado hasta allá. Y esto demuestra el gran reconocimiento que le están dando a ese aporte venezolano, a esa mano de obra y a ese gran talento que se tiene y que ha salido de Venezuela, no porque quiere, sino porque las circunstancias así lo ameritan. Bueno, y fíjate una cosa que se ha dicho allí, esta es tu casa. O sea, prácticamente no hay vuelta atrás, pero esta es tu casa. Y ese es el mensaje fundamental que envían a través de este video extraordinario, me parece, y muy propicio para comentarlo a esta hora. Pero antes de irnos, les voy a comentar otra noticia que no es tan buena, no es positiva. El dirigente político del estado Trujillo, Luis Alfonso Viloria Chirinos, fue apresado en el estado Vargas con al menos 336 paneles de cocaína en su poder. De acuerdo con un reporte de la periodista Joerly Viloria, el dirigente fue detenido junto con 6 sujetos más, entre ellos su padre Luis Egisto Viloria Sáez y otro trujillano. Venían desde San Cristóbal, estado Táchira, y tenían como destino Macuto. Iban en 3 vehículos, una Toyota chasis largos, una Toyota Fortuner y una 4Runner, que fueron detenidas por las autoridades en La Guaira, prácticamente llegando a Macuto. Transportaban la droga oculta en el techo, asientos, pisos y parachoques. Es decir, como se dice en el ambiente, estaban full, estaban repletos. Es que 336 panelas. Claro, de cocaína es una gran cantidad. No son panelitas de consumir de dulce. ¿Y por qué le comento esto? Porque resulta que este señor Chirinos fue hasta el año pasado asesor de Conrado Pérez Linares y Luis Parra de la Asamblea Nacional. Es decir, fue asesor de estos políticos que se llaman los políticos de los CLAP, porque fueron los que en la oposición, supuestamente representando a la oposición, votaron para favorecer a Alex Saab en el tema de los CLAP. Bueno, y esta es la situación. Entonces, este señor fue detenido con esa cantidad de droga y la noticia todavía está en movimiento. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.